Amables televidentes, y como lo habíamos anunciado en nuestros estudios en vivo aquí en Guayaquil, tenemos la presencia del abogado Richard Gómez de la Central Única de Trabajadores, a quien hemos invitado esta mañana para conocer su postura respecto al tema de cuál debe ser el incremento del salario básico unificado para el 2020. Abogado Gómez, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenido. Escuchaba en declaraciones que usted realizara en lo que transcurre de esta semana, que el incremento debiera ser de $15. ¿Por qué? Sí, bueno, dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es un organismo tripartito donde están los empleadores, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, que representa al gobierno, la idea es que sea un organismo técnico y evalúe anualmente, de acuerdo con la ley, cuál va a ser la incidencia para determinar el salario anual cada año, ¿no? En ese contexto hay algunas variables que la Organización Internacional de Trabajo nos indica o nos señala que deberían ser los que orienten el incremento del salario básico. Por ejemplo, la productividad, la inflación y el acercamiento del salario al costo de la canasta básica familiar, que en este momento está alrededor de $715. Y en ese contexto, ¿qué es lo que hemos dicho? Con datos del Estado. El Banco Central determina que el próximo año va a haber un incremento del 0.50 más o menos a la inflación, un 0.57 de productividad, y una diferencia que eso nos da alrededor de casi $5, y adicional estamos planteando una compensación de $11 más para tratar de cubrir del salario, llegar a la canasta básica. Aquí hay un tema determinante, la que la ciudadanía debe conocer. A rato $15 les parece poco, $20 les parece poco, $8 les parece poco. ¿Qué dice el INEC? Que en cada familia ecuatoriana hay 1.6 perceptores. Nosotros no estamos muy de acuerdo con eso, pero en todo caso son los indicadores que están, son los oficiales, y con eso estamos discutiendo. Sin embargo, nosotros creemos fundamentalmente que hay que actualizar en una gran encuesta nacional para determinar cuántas familias ecuatorianas ambos reciben el salario básico unificado. Por ejemplo, el esposo y la esposa. Pero normalmente en la sociedad, de lo que nosotros conocemos, los trabajadores, y estos 400.000 trabajadores aproximadamente que reciben el salario básico unificado, ellos son cabeza de hogar. Y el incremento no es por la familia, el incremento es por el trabajador. Entonces yo creo que muchas veces en esos casos solamente hay un aportante, que es el cabeza de familia. Exactamente. Entonces, si ese solo es el que recibe el salario, jamás va a ganar lo que cuesta la canasta básica en este momento. Ahora, abogado Gómez, ¿por qué todos los años generalmente vemos esta misma indecisión, esta misma incertidumbre, no lograr ponerse de acuerdo empleadores y trabajadores, y termina siendo, en este caso, el Estado el que le pone el cascabel al gato? ¿Por qué? Ahí hay yo creo que una falta de madurez, no del movimiento sindical. Bueno, hay cierto movimiento sindical que plantea un incremento de $100 que nos parece descabellado y técnicamente no tiene ningún asidero. ¿Por qué es descabellado, antes de que me conteste esa parte? Porque honestamente, subiendo los $100 suena bonito, pero si a los empleadores le cargamos, ojo, el que gana el salario básico unificado normalmente es el trabajador que está, por ejemplo, en un supermercado, en un restaurante, o que está en una farmacia. Ese tipo de compañero es el que gana el salario básico. ¿Qué va a hacer el empleador si le ponen $100 de incremento? Normalmente, a la final ya no serán 400.000 trabajadores, irán 100.000 o 200.000 a la calle. Que eso es lo que nos preocupa, que se mantengan las cifras de empleo y que este incremento de salario no signifique despido de trabajadores. Pero el argumento de la dirigencia del FUT es que se devuelva a ese salario básico unificado la capacidad adquisitiva. Y tendría algo de lógica para quienes tal vez no manejamos estas variables técnicas ni estas cifras tan rebuscadas. Cuando vemos un salario básico unificado de momento en $394 y la canasta básica entre 700 más, 700 menos de dólares, entonces no hay una proporción. Claro. Y es que ahí está justamente la diferencia. A nivel de las estadísticas oficiales, como hay 1.6 perceptores, de acuerdo a lo que dice el INEC, sí, está cubierta la canasta. Estamos al 102 cubierta la canasta. ¿Por qué? Porque para ellos hay 1.6 personas en una familia que trabaja. Situación que desde nuestro punto de vista es totalmente falsa. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho? Hasta que se solucione eso, tenemos que ser más pragmáticos al momento de tomar definiciones. Porque yo también puedo decir que incrementen $200 en nuestras perspectivas. Pero al final el día eso puede originar despidos de trabajadores, que no es lo que quiere la central, ni las centrales que estamos representadas dentro del Consejo. Hay un estudio de Deloitte, de la consultora, que señalan que lo prudente, lo coherente, lo lógico, de acuerdo a estas variables técnicas, debería ser un incremento de apenas $1, es decir, de 394 a 395. ¿Qué opina? Bueno, primero, no estar de acuerdo con el dólar, porque solo es determinando las variables del propio Estado, no las que tenemos nosotros, porque también a nivel de la central podríamos correr una encuesta con cualquier institución, cualquier empresa. Pero utilizando las variables de entidades públicas como manda la OIT, ya tendríamos un incremento alrededor de $5.
Entonces, para acercarnos un poco a la canasta, planteamos $11 más. Pero la posición del sector empresarial es realmente condenable, que dentro del Consejo digan ellos, o no lo han propuesto que se formalmente, 394. Cero el incremento. Entonces yo hice alguna apreciación y le digo a la ciudadanía. ¿Por qué es condenable? Porque usted mismo no está diciendo, tal vez los empresarios, y estoy poniéndome aquí como abogada del diablo, más allá de que imagínense, yo soy una trabajadora, el empresario dirá, no, pues incremento $15, o peor, si me acojo a la propuesta del FUT de subir casi $100, voy a tener que reducir mi plantilla de trabajadores porque no me va a alcanzar para pagarles a la nómina. Lo que pasa es que ahí debe haber un punto de equilibrio razonable. El país, por ejemplo, está atravesando una situación delicada económicamente, sí. Pero también los empresarios han tenido una gran apertura de parte del gobierno. El gobierno apenas se sentó, por ejemplo, eliminó esta ley que ellos querían de llamada plusvalía, que iba con eso a mejorar la inversión en la construcción, parece que no ha mejorado. Luego sacaron la ley de fomento productivo que les apoyó a ellos, excepciones al ICD, al impuesto a la renta, una serie de temas, y ahora la ley de simplicidad tributaria. O sea, hay bondades que le han dado al sector empresarial. Por ejemplo, le eliminaron ahora el anticipo al impuesto a la renta, que era una gran demanda que hacía el sector empresarial, que le da una liquidez alrededor de 400 millones. O sea, sí debería haber una propuesta más razonada en el sentido que un trabajador con recursos es un trabajador que va a gastar, no es un trabajador que va a guardar dinero al banco. Esos $10, 15 o 20, a la final van a servir para que el trabajador mejore su calidad de vida comprando los productos que el propio sector empresarial genera. Entonces es una suerte de mover la economía, y en esa parte decir cero, nosotros creemos que realmente es condenable, porque creo que ha habido herramientas que el gobierno le ha dado al sector empresarial para que pueda invertir en el Ecuador. Y le digo esto también, ¿por qué? Porque hay muchos ecuatorianos que tienen dinero en paraísos fiscales, alrededor de 30.000, 35.000 millones según lo que se estima. Y nosotros decimos, ¿por qué no invierten en el Ecuador? ¿Por qué tenemos que esperar inversión japonesa a otros países cuando nosotros tenemos los recursos, los ecuatorianos tienen recursos afuera que podrían repatriarlos al país e invertir? Bueno, tanto es que en el país no hay recursos que estamos recibiendo un nuevo desembolso por parte del Fondo Monetario e Internacional con más de $400 millones que se requieren para mover la economía. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a nosotros este tema? opinamos que más allá de las ideologías, porque a ratos el Ecuador está atravesando un problema que los ingresos de alguna manera no superan, son inferiores a los gastos que tiene el Estado. Pero quisieron el tema de eliminar los subsidios a los combustibles, los cuales no estuvimos de acuerdo porque fue muy radical. Sin embargo, creemos que hay que sincerar ciertas cifras, porque como en una casa, si yo me endeudo más de lo que realmente recibo, normalmente tendré que ir al crédito, tendré que ir al préstamo. Entonces, si nos presta China, nos presta Japón o nos presta el FMI, da igual. El tema de fondo. Es en qué condiciones se negocian en qué condiciones, y sobre todo, ¿cuándo vamos a terminar este tema de estar tan endeudados? Que inclusive de alguna manera en años anteriores tuvo que hipotecarse el petróleo en muchos años más, porque todos los años hay un déficit que no podemos de alguna manera como ecuatorianos subsanarlo. Ese es el tema de fondo que yo creo que hay que tratar. Abogado Gómez, siendo así, con este escenario, ¿qué cree que va a terminar sucediendo el día lunes? ¿Lograrán un consenso por esos $15? ¿Se congelará el salario básico unificado en 394 para el 2020? ¿O aun cuando ellos no han sido parte de la negociación, tal vez acogen la propuesta del FUT y deciden que el incremento pueda ser de casi $100? Yo le soy honesto, veo con bastante recelo, escepticismo lo que va a pasar el lunes. Sin embargo, entendemos que ellos están haciendo su procesamiento con las cámaras empresariales. Nosotros hemos hablado también con los trabajadores. No tenemos una postura radical, queremos encontrar un punto de acuerdo, porque en un país como el nuestro, en el que estamos pequeños, pero que está con problemas económicos, lo mejor es decir que nos hemos puesto de acuerdo. Mire, vinieron una delegación de la OIT hace unos días atrás. Así es. Y conversando con ellos, dice, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y yo le hacía énfasis en que prácticamente el gobierno los ha ayudado en todos los empresarios. ¿Por qué no encontrar ese punto de equilibrio que nos permita dar un mensaje al país de que en este país chiquito nos podemos poner de acuerdo? Ahora, si no se logran poner de acuerdo, será el Estado el que decida. ¿Qué pasa si decide acoger la propuesta de los empresarios y congelar el salario básico unificado? Bueno, eso tendríamos que tratarlo, y realmente sería condenable desde nuestro punto de vista, porque rompería la misma ley, rompería los principios de la OIT, y eso equivaldría a otros temas. No creo que el presidente vaya por esa línea. Yo estoy convencido que en el evento que le toque decidir, tomará por lo menos en cuenta las variables que le acabo de comentar. Me refiero entonces ni para uno ni para el otro, sino buscar un punto medio. Un punto medio, ¿Y ese punto medio cuál podría ser? Si no se deja congelado y si tampoco se sube los $15, ¿cuál cree usted que podría ser ese rango más o menos? Para nosotros el punto medio debería ser algo que vaya en lo que dice la Constitución, que el salario tiene que ir justamente en aumento.
para tratar de garantizar la calidad de vida de los trabajadores. Si el año pasado fue $8, no puede ser menos de $8. Ese es al menos nuestro planteamiento y ahí vamos en todo caso a la discusión, a ver si encontramos un punto de encuentro en donde le demos un mensaje al país que podemos ponernos de acuerdo. Le cuento una anécdota. En la OIT hemos visto en otros países, sindicatos muy grandes de otros países, cómo se ponen de acuerdo con el sector empleador. Y son sociedades desarrolladas. Pero acá ni siquiera los propios sindicatos de trabajadores se ponen de acuerdo. La CUT piensa de una forma y el FUT de otra. Es que ahí hay un tema que la ciudadanía debe conocer. El FUT no está representado por trabajadores. Nosotros sí somos trabajadores de base. ¿Cómo es eso? Pero son Frente Unitario de Trabajadores. En el momento que hagamos las reformas al Código Integral de Trabajo, que es una de nuestras propuestas, nosotros decimos que para ser dirigente de una central, por lo menos deben ser trabajadores. ¿Y Ese ellos es un tema, no son trabajadores? No son trabajadores. Pregúntenles ustedes cuando los entrevisten. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué son si no son trabajadores? Ellos trabajan en los sindicatos y muchos de los sindicatos que ellos tienen les aportan a ellos. O sea, son trabajadores de los gremios. Nosotros somos trabajadores de empresas, de ramas, de industrias, bananeras, o sea, que azucareras. viven de los que aportan. Yo no quiero darle a usted lo mismo Yo lo ha le estoy dimensionado. preguntando. Y por eso nosotros decidimos en algún momento abrirnos el Frente Unitario porque no nos consideramos representados porque ni siquiera trabajan. Entonces, esa es un poco la lógica. Bueno, gracias por su presencia. A Amigos televidentes, ha sido la intervención esta mañana del abogado Richard Gómez, representante del Centro Unitario Único de Trabajadores, quien ha dicho que espera que el próximo lunes salga humo blanco por parte de quienes integran el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.